Alcalá Día a Día. Como les contábamos la pasada semana, y tal como se publica en el decreto del 8 de septiembre por el que se crean y suprimen centros docentes públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, el otro día pues hablábamos sobre, bajo el título Desmontando la nueva ley de educación a través de un cole nuevo. Nos acompañaba el jefe de estudios Rafael Redondo, donde hablamos de asuntos como por ejemplo algunas actividades como la cultura dentro del propio centro, actividades diferentes o como por ejemplo actividades concretas como los martes culturales, y de la importancia de los beneficios que podía tener los cambios que se habían producido. Hoy hablamos en la sintonía de Radio Guadaira sobre algunos métodos, y lo hacemos con el director de este centro educativo, con don José María Domínguez Palacios Carbonero, a quien saludamos a esta hora de la mañana. José María, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, ya hablábamos, como decíamos anteriormente, de los martes culturales, por ejemplo, la pasada semana. Pero hoy queremos hablar sobre las leyes concretas y los métodos concretos que se están llevando a cabo en la educación de nuestros hijos aquí en nuestra comunidad autónoma andaluza. Por hacer un poco de referencia, José María, ¿cuándo salieron esas nuevas leyes en Andalucía y cuáles son las más destacadas, podríamos decir así, de esas leyes en nuestra comunidad autónoma andaluza? Pues mira, este verano, con la aprobación de la LOMCE a nivel estatal, pues salieron los decretos aquí en Andalucía que la concretan, y fundamentalmente los profes pues nos estamos poniendo las pilas con el decreto 97 y una orden que luego lo desarrolla y que donde se incluyen estos nuevos aspectos metodológicos que a nosotros pues nos parecen además muy interesantes. Entonces, hay una orden que es la del 17 de marzo que es clave, ¿no?, para entender qué se tiene que hacer en un colegio. ¿Y cuáles son esas novedades principales a las que usted hace referencia? Pues mira, a nivel metodológico, siempre ya desde la LOCSE se ha planteado que el alumno tenía que ser más activo en su aprendizaje, ¿no?, que tenía que ser protagonista. Y ahora ya por fin pues se le pone nombre y apellidos a técnicas concretas como aprendizaje cooperativo, como a lo mejor que los padres participen más, como los proyectos, como el desarrollo de competencias, cosas que ha cambiado mucho la forma de entender la clase. Es decir, la clase ya no es lo que se hacía hace 20 años y poco a poco, bueno, pues sigue evolucionando. ¿Cuáles son las principales novedades en esos métodos a los que usted también hace referencia? Bueno, pues las principales novedades casi que se entienden bien con ejemplos, ¿no? Por ejemplo, antes entraba en una clase y se estimaba que era una clase correctísima y estupenda cuando estaban los niños en fila y prácticamente eran escribas, ¿no? Estaban con su cuaderno y la clase en silencio y el profesor sentado en su mesa, ¿no? Entonces ahora esas novedades que tú me preguntas pues pasan por entrar a una clase, ver a los alumnos en grupo, que están participando en debate, que están desarrollando pues procesos cognitivos que antes a lo mejor pues estaban un poco en desuso. Entonces hay más ruido, pero hay más participación. Los niños además vienen motivados, vienen como motos, decimos nosotros, ¿no?, implicados en los proyectos. Entonces esa es la principal diferencia, así para que se entienda un poco lo que me has preguntado, ¿no? Trabajar por proyectos, ¿esto qué significa, José María? Bueno, pues trabajar por proyectos. Esto, nosotros los de primaria, porque yo tengo una tutoría en primaria, estamos siempre aprendiendo, fíjate, de los de infantil, ¿no?, que ellos lo llevan haciendo pues más tiempo que nosotros. Trabajar por proyectos es simplemente que el alumno se implica en su aprendizaje, ¿no?, y es responsable de lo que tiene que aprender, porque si, por ejemplo, estás en un proyecto de poesía, pues cuando terminan la unidad didáctica, los alumnos tienen que finalizar con una actividad que es como se dice así en nivel técnico, un producto social relevante. ¿Qué quiere decir esto? Que los alumnos están preparándose para que al final de la actividad, en su proyecto, puedan exponer a la clase o a realizar un debate o explicarle a niños más pequeños que es una poesía, o explicar delante de los padres, o hacer un proyecto a lo mejor en el cual ellos interpretan y recitan poesía en vídeo. Es decir, imlicas a los alumnos en un proyecto final y ya le das, contextualiza la enseñanza que estás haciendo, es decir, los implicas en su propio aprendizaje. ¿Por qué está de moda y por qué se ha puesto de moda el aprendizaje cooperativo? Bueno, eso es... el aprendizaje cooperativo en realidad no es nuevo, lleva mucho tiempo.
Pero sí se ha puesto un poco más de moda, ¿no? Sí, claro, sí, indudablemente. Eso simplemente es porque la escuela intenta responder a las necesidades de la sociedad, y antes pues no se contemplaba que ahora, hoy en día, en todos los trabajos se trabaja en equipo, tanto un médico como un futbolista, o sea, toque la profesión que toque, el trabajo individual, hasta los científicos, ¿no? Entonces dice, bueno, ¿y la escuela por qué no responde a esto? Porque cuando llegan a la edad laboral, dice, no saben cooperar. Entonces, de repente, pues se han rescatado técnicas muy concretas de aprendizaje cooperativo, y los niños pues tienen que, no estás todo el día cooperando en clase, pero lo que no puedes es ignorar que en el futuro van a trabajar en equipo, con lo cual en clase pues vas desarrollando con técnicas y eso, y además a los niños les encanta, disfrutan, y es verdad que evidentemente hay más ruido en la clase, pero es una clase mucho más viva. Claro. Pero nosotros el cambio metodológico, que el cambio es permanente, es decir, no es que haya habido un cambio ahora, sino que es que el cambio en educación, igual que en medicina, igual que en todo, es constante. Pues nada, ahora las clases es una maravilla ver a los chavales cooperando con la pregunta esta que me has hecho, es un tema que es digno de ver. Profesor, ¿qué diferencia encontraría un niño de una clase, por ejemplo, de ahora con una clase de hace 20 o 30 años? Digo esto porque los que están escuchando la radio principalmente son los padres, ¿no? Claro. Pero para que esos padres puedan tener una referencia de cuál es la diferencia de una clase de un niño de ahora con la que una clase de los propios padres que están escuchando la radio. Bueno, pues mira, nosotros y yo me incluyo también, ¿no? Cuando fuimos al cole de pequeños, ¿no? Pues la clase fundamentalmente era, llegabas allí, ¿no? Abrías tu libro, el profesor te daba una clase magistral que explica unos contenidos, y luego tú respondes unas actividades, ¿no? Y eso era repetitivo, el 90% de las veces nos pegábamos así los años, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Pues que ahora el libro de texto se sigue usando, pero es un recurso más, ¿no? Entonces ahora llegas a clase y a lo mejor no es tan importante estar 6 horas haciendo divisiones como de verdad entender las partes y repartir. Y si los niños tienen que, para eso, voy a poner un ejemplo así un poco loco, si para eso tienes que hacer cemento en clase y los niños entender cómo se hacen las partes de tierra, de arena, de agua, y así ya están aplicando los contenidos, pues así es como de verdad consideramos que se ha producido un aprendizaje significativo. Es decir, la diferencia fundamental es que ahora hemos pasado de la teoría a la práctica, y los niños tienen que practicar y ser responsables de su propia práctica. ¿Y vosotros, los profesores, los docentes, dónde encontráis las mayores dificultades a la hora de poder aplicar esas nuevas técnicas de las que usted nos está haciendo referencia? Bueno, pues quizá la mayor dificultad está en el constante cambio, como en todas las profesiones, que siguen avanzando y uno no acaba de formarse porque siguen saliendo cosas nuevas y nuevas reflexiones. Las leyes que cambian constantemente. Entonces nosotros, por ejemplo, ahora estamos concretando y adaptando nuestro proyecto curricular del centro a lo que ha salido en verano, y la devaluación ha salido hace escasas semanas, por ejemplo. Entonces, la adaptación a la ley, el cambio constante y claro, los profes que llegan a los coles muchas veces no les ha dado tiempo a formarse, y el director del centro y el equipo directivo tiene que garantizar y ejercer el liderazgo pedagógico de una forma coherente para que a todo el mundo dé tiempo a sumarse al cambio. Entonces yo creo que la principal dificultad es esa, ¿no? Que la educación siga avanzando, y tenemos que ir convenciendo a los padres, además, porque muchas veces los padres no conocen esta nueva forma de entender la educación y se van convenciendo poco a poco a partir de ver resultados. Claro, porque los niños son los protagonistas, ustedes que continúan con ese protagonismo, pero niños, docentes, los profesores y los padres. ¿Conocen los padres realmente estos cambios que se han producido en la forma de enseñar a sus hijos? Pues claro, eso es la pregunta estrella, ¿no? A ver, los padres, dentro de estos cambios educativos, en la ley, además que se leen en las orientaciones metodológicas, dice, ahora los padres tienen que participar en la escuela, ¿no? Entonces, en esa participación, los padres empiezan a entrar en el cole y empiezan a ver estos cambios. Bueno, muchos de los padres están formados y conocen, ¿no? Pero es cierto lo que dicen, ¿no? Que muchos se sorprenden, dicen, bueno, ¿y cuándo vas a hacer un examen? ¿O cuándo mi niño se va a llevar 500 divisiones para casa para que yo le vea trabajar? Y a lo mejor eso no es tan necesario como lo que antes te estaba diciendo. Entonces, nosotros, en nuestro caso concreto, los padres, a través de la participación en el centro, es como se suman al cambio, y es como ellos comprenden, aunque ellos ya intuitivamente lo demandan,
porque a lo mejor dicen, yo no veo ya, ellos plantean muchas veces dudas y quejas que van en la línea de lo que estamos hablando. O sea que poco a poco los padres se van sumando al cambio porque lo ven más práctico. Es decir, lenguaje oral, si tú luego en un trabajo vas a tener que defenderte en una entrevista o unas oposiciones, y nosotros tradicionalmente el lenguaje oral estaba bastante colgado en la escuela, pues ellos cuando empiezan a observarlo, que ven a sus niños en vídeo, que se corrigen la forma de hablar, bueno, además tú en la radio, que eres un profesional, y sabes todo lo importante que es transmitir oralmente o comunicarte, ¿no? Entonces, claro, los padres cuando empiezan a ver que sí, que es verdad que hacen 3 divisiones en vez de 100, pero el niño habla y está motivado con hablar y es una cosa que es súper importante. Entonces los padres a través de la participación, sería, creo yo, la respuesta. Bien, una última cuestión, profesor. Se ha hablado mucho últimamente de la cantidad... hay una parte que dice que no son tantos, otros que sí, de deberes que los... ¿Por qué está ocurriendo? ¿Es verdad? ¿Es real? ¿Es tan real? Y si lo es, ¿por qué está ocurriendo? Bueno, es real, es decir, cuando existe una demanda social así, es verdad que existe, ¿no? Bueno, la mayoría de centros, también hilando con este cambio educativo, pues se plantean el porqué de los deberes, ¿no? Y se deben reducir, pero debe ir acompañado de una reflexión al respecto. Es decir, en las sesiones de inicio de curso se debe de haber un debate, abrirse un debate en la escuela, ¿no? Y decir, bueno, ¿qué debe hacer un niño por la tarde, no? Es decir, cuándo tiene que moverse, tiene que jugar, tiene que salir con los amigos a la calle y qué tiempo reservamos para los deberes. Es verdad que hay que crear un hábito, pero ya en la escuela muchos pasan muchísimas horas haciendo deberes. Entonces, nosotros en ese sentido pensamos que los deberes deben de reducirse muchísimo y de verdad reflexionar sobre qué debe hacer un niño por la tarde. Y desde luego los excesos de deberes y eso, para nosotros estamos absolutamente en contra. O sea, el niño debe de jugar y formarse y deberes creativos además, no de libro de texto constantemente. Pero no dejará de reconocer que está ocurriendo. Sí, efectivamente, pero también es cierto que está cambiando. Es decir, está ocurriendo que se abusa de los deberes, pero también es cierto que hay una corriente y que es la que más fuerza lleva, que es decir, bueno, es que el niño tiene que jugar como hemos hecho todos de pequeño, porque eso es más importante, insisto, que repetir contenidos en casa de forma aislada. Profesor, muchísimas gracias por estar con nosotros como director, como profesor, para hablarnos de esos aspectos, de esos métodos que bueno, se están llevando a cabo, se están produciendo en ese cambio en la educación de nuestros hijos, en las aulas, donde se están formando aquellas personas que llevarán el futuro de esta tierra adelante. Muchísimas gracias por estar con nosotros, atender la llamada de Radio Guadaira y explicarnos de la manera tan generosa como lo ha hecho en cuanto a cómo se está desenvolviendo, cómo se desenvuelve, cómo son las clases de hoy en día en cualquier centro educativo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Un saludo. José María Domínguez Palacios Carbonero, director de este centro educativo, que aquí en la sintonía de Radio Guadaira hoy nos acompañaba para hablarnos de esos aspectos metodológicos donde se utiliza pues a nuestros hijos por esas nuevas formas, nuevos métodos en la educación de nuestros propios hijos. Alcalá, día a día.